Dicen que el alma humana puede soportar muchas cosas, pero hay un peso que ni los más fuertes pueden cargar, el peso de una conciencia herida. En un pequeño pueblo al norte de Italia, vivía Antonio Ferraro, un hombre respetado, trabajador, dueño de una tienda de tejidos que llevaba el nombre de su padre. Para todos, Antonio era un ejemplo de esfuerzo y éxito. Sin embargo, detrás de esa fachada, había un hombre profundamente atormentado. Cada noche, cuando el reloj del pueblo marcaba la medianoche y las calles quedaban vacías, Antonio se quedaba despierto, mirando el techo, con el corazón lleno de preguntas y remordimientos. Hacía muchos años había tomado decisiones que lo habían alejado de su familia y, sobre todo, de Dios. Había sido orgulloso, duro con su esposa Lucía, distante con sus hijos. Y aunque en apariencia todo marchaba bien, en su interior sentía que algo se había roto para siempre. Lucía, una mujer de fe sencilla y corazón bondadoso, trataba de acercarlo nuevamente al Señor. Cada mañana encendía una vela frente a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y oraba en silencio por su esposo. Pero Antonio, en su obstinación, rechazaba sus intentos. «No necesito que reces por mí», decía con frialdad. «Entonces, ¿quién lo hará?», respondía ella con ternura, sabiendo que su oración era su mejor arma. El tiempo pasaba y la tristeza de Antonio se hacía más profunda. Había días en los que, sin motivo aparente, se sentaba solo en la iglesia vacía del pueblo, observando las velas consumirse poco a poco. Quería hablar con Dios, pero no encontraba palabras. Su alma estaba seca, como tierra que no ha recibido lluvia en años. Una noche, tuvo un sueño extraño. Se encontraba caminando por un sendero oscuro, rodeado de montañas, hasta que a lo lejos vio una figura vestida con un hábito marrón, que lo observaba en silencio. Esa figura levantó la mano y dijo con voz suave, pero firme: «No huyas más de la misericordia, hijo mío. Dios no se cansa de esperarte». Antonio despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía quién era ese hombre, pero el sueño fue tan real que lo dejó inquieto todo el día. Esa misma tarde, mientras ayudaba a un cliente en su tienda, escuchó por primera vez el nombre que marcaría su destino: Padre Pío de Pietrelcina. El cliente, un anciano que regresaba de una peregrinación a San Giovanni Rotondo, le habló de un fraile humilde que tenía el don de leer las almas, de confesar durante horas, y de sanar no solo cuerpos, sino también corazones. «Ese hombre ve dentro del alma», dijo el anciano. «No puedes esconderle nada. Pero si te acercas con sinceridad, sentirás la paz de Dios como nunca antes». Aquella noche, las palabras del anciano no lo dejaron en paz. Antonio caminó de un lado a otro en su habitación, mientras Lucía lo observaba en silencio. «¿Qué te preocupa?», preguntó ella con dulzura. «Nada, o tal vez todo», respondió él, con la voz quebrada. Lucía se acercó, puso su mano sobre la de él y susurró: «Si el alma te duele, busca al que puede curarla. He escuchado hablar de ese Padre Pío. Tal vez el Señor te esté llamando a través de él». Por primera vez en muchos años, Antonio no discutió. Esa misma noche, miró al cielo desde su ventana y, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Si aún hay perdón para mí, muéstrame el camino, Señor». A la mañana siguiente, sin pensarlo más, preparó una pequeña maleta, besó la frente de Lucía y emprendió el viaje hacia San Giovanni Rotondo. No sabía qué iba a encontrar allí, pero algo dentro de él le decía que ese viaje cambiaría su vida para siempre. El camino fue largo. Durante horas observó los campos y las colinas que parecían acompañarlo en silencio. En cada curva, recordaba fragmentos de su pasado: la mirada decepcionada de su esposa, los gritos, las discusiones, las veces que prometió cambiar y no lo hizo. Cada recuerdo era una herida que volvía a abrirse, pero esta vez, en lugar de resistir el dolor, lo aceptó como parte del proceso. Cuando por fin llegó al pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, lo primero que vio fue la multitud. Hombres, mujeres, niños, todos esperando para ver al fraile de los estigmas. Algunos lloraban, otros rezaban con devoción. Antonio sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. Y mientras observaba el templo, pensó para sí mismo: tal vez, este sea el lugar donde mi alma encuentre descanso. No sabía aún que ese encuentro, esa confesión y esas palabras del Padre Pío revelarían el secreto que tanto había buscado: el verdadero arrepentimiento, ese que no destruye, sino que libera. El peso del remordimiento. El sonido del tren se mezclaba con el eco de los pensamientos de Antonio Ferraro, mientras el paisaje italiano pasaba lentamente frente a sus ojos cansados. Había dejado atrás su pequeño pueblo, su tienda,
y sobre todo a Lucía, la mujer que había soportado en silencio los años más duros de su carácter. El viaje hacia San Giovanni Rotondo no era solo un desplazamiento físico, era una travesía del alma. Cada kilómetro recorrido parecía remover un recuerdo doloroso. Antonio pensaba en su juventud, cuando su corazón aún era blando y su fe firme. Recordaba las tardes en que acompañaba a su madre a la iglesia, los rezos, las canciones sencillas y la paz que sentía al salir. Pero todo eso había quedado en el pasado, enterrado bajo la arrogancia de los años y el orgullo de un hombre que creía poder controlar su destino sin Dios. Durante mucho tiempo, se convenció de que su frialdad era una forma de fortaleza. Pero ahora, al acercarse a la vejez, comprendía que esa supuesta fuerza solo había dejado cicatrices en su corazón y en los de quienes más amaba. En sus pensamientos resonaban las palabras que Lucía le había dicho antes de su partida. El alma que no se arrodilla ante Dios termina arrodillada ante su propio dolor. Aquella frase lo perseguía desde que el tren había partido. Intentó distraerse mirando el paisaje, pero no podía escapar del peso invisible que oprimía su pecho. Era como si cada respiración le recordara las veces que había cerrado su corazón a la gracia. Por la ventana, vio pasar aldeas cubiertas por una niebla suave, y pensó que así estaba su alma, envuelta en una neblina espesa de culpa y silencio. Recordó aquella noche, muchos años atrás, cuando en un arrebato de ira había herido a su hijo con palabras que jamás podría olvidar. Recordó cómo Lucía lloraba en silencio, sin reprocharle nada, solo pidiendo a Dios que lo iluminara. Y ahora, sentado solo, entendía que cada lágrima de ella había sido una semilla de amor que él no supo recibir. El tren llegó a una pequeña estación intermedia. Antonio bajó para estirar las piernas. El aire fresco le golpeó el rostro y sintió un temblor interno. En un banco cercano, vio a una anciana rezando el rosario. Su rostro transmitía una serenidad que lo conmovió. Por un instante, quiso acercarse y pedirle que rezara por él, pero algo dentro de él, esa mezcla de vergüenza y orgullo, lo detuvo. Volvió a subir al tren y se sentó con la mirada fija en el suelo. En su mente, las imágenes del pasado seguían apareciendo una tras otra. Las discusiones con Lucía, las promesas incumplidas, los domingos sin misa, las oraciones olvidadas. Intentó rezar, pero las palabras no salían. Su corazón estaba lleno de ruido. «¿Y si ya es demasiado tarde?», murmuró en voz baja. Un anciano sentado frente a él, al escucharlo, le respondió con voz tranquila. «Nunca es tarde mientras tengas vida, hijo. Dios no mira el reloj, mira el corazón». Antonio levantó la vista sorprendido, pero el anciano ya no estaba. Solo quedó el asiento vacío. Por un momento pensó que lo había imaginado, pero esa frase lo acompañó hasta el final del viaje, como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Horas después, cuando el tren se detuvo en San Giovanni Rotondo, Antonio descendió lentamente, con la maleta en la mano y los ojos humedecidos. El pueblo tenía un aire sagrado. Se respiraba fe, devoción, esperanza. Había peregrinos de todas partes, algunos con bastones, otros de rodillas, todos con la mirada puesta en el convento donde vivía el Padre Pío. Antonio sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en muchos años, su alma experimentó algo parecido a la humildad. Mientras caminaba hacia una pequeña pensión para hospedarse, pasaba junto a un grupo de mujeres que rezaban el rosario frente a una imagen del fraile estigmatizado. Escuchó una de las oraciones. «Padre Pío, enséñanos a confiar cuando el corazón está cansado». Esa súplica resonó profundamente en él. Era como si alguien hubiese puesto en palabras el grito mudo de su corazón. Esa noche, sentado en la cama de su pequeña habitación, abrió por primera vez en años su viejo rosario. Lo había guardado desde el día de la muerte de su madre. Lo sostuvo entre sus dedos, temblando, sin saber qué decir. Finalmente, murmuró con voz entrecortada. «Dios mío, ya no sé cómo hablarte, pero si aún me escuchas, no me abandones». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No era solo tristeza, era el inicio de algo nuevo. El peso de los años, del orgullo, de las decisiones equivocadas, todo empezaba a desmoronarse. Antonio comprendía que su dolor no era un castigo, sino una llamada al arrepentimiento. Mientras el silencio llenaba la habitación, sintió una paz extraña, como si alguien invisible lo abrazara. Tal vez era el eco de las oraciones de Lucía, que en ese mismo instante, a kilómetros de distancia, encendía una vela frente al Sagrado Corazón de Jesús y decía en voz baja: «Señor, guía sus pasos. Que encuentre en el Padre Pío la luz que tanto necesita». Y así, con el alma herida pero dispuesta a sanar,
Antonio se recostó. Afuera, la campana del convento anunciaba las oraciones nocturnas. Mañana sería un nuevo día. Un día que marcaría el comienzo de su encuentro con la misericordia de Dios. El viaje hacia la luz. El amanecer en San Giovanni Rotondo tenía un silencio distinto. No era el silencio del vacío, sino ese silencio lleno de esperanza que anuncia que algo nuevo está por comenzar. Antonio Ferraro se despertó temprano, con la mente todavía nublada por los recuerdos y el corazón cargado de preguntas. A través de la ventana de su pequeña habitación, vio el sol elevarse lentamente sobre los tejados del pueblo, pintando el cielo con tonos dorados y suaves. Sintió una extraña paz, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Se vistió con calma y salió a caminar. Las calles estaban llenas de peregrinos. Algunos llevaban rosarios en la mano, otros sostenían fotos del Padre Pío, y muchos avanzaban en silencio, con los ojos humedecidos. Antonio los observaba con una mezcla de curiosidad y emoción. ¿Qué los mueve a venir hasta aquí?, se preguntó. Pero en el fondo ya sabía la respuesta, la misma fuerza invisible que lo había traído a él. Caminó hasta la iglesia donde el Padre Pío celebraba misa todas las mañanas. El templo era sencillo, pero el ambiente tenía algo indescriptible. Se respiraba fe, una fe viva, que se sentía en el aire, en las paredes, en cada mirada. Antonio se quedó de pie al final del templo. No se atrevía a acercarse demasiado. El coro comenzó a cantar suavemente, «Señor, ten piedad». Y en ese momento, algo dentro de él se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sin entender por qué, sintió que Dios lo estaba mirando. Recordó las palabras de Lucía antes de su partida. Si das un paso hacia Dios, Él correrá hacia ti. Por primera vez en muchos años, Antonio sintió que estaba dando ese paso. Mientras observaba la misa, cada palabra, cada gesto, cada silencio del sacerdote lo conmovía. No entendía del todo lo que pasaba, pero sabía que algo estaba cambiando en su interior. Cuando la celebración terminó, los fieles comenzaron a salir lentamente. Algunos se arrodillaban ante el altar, otros tocaban la baranda del confesionario del Padre Pío con devoción. Antonio permaneció quieto, sin moverse. Su corazón latía con fuerza. No se atrevía aún a acercarse al fraile, pero una voz interior le decía: «Pronto será tu turno». Salió del templo y caminó hacia la colina que se levantaba detrás del convento. El aire olía a pino y a tierra húmeda. En el camino, vio a un grupo de jóvenes voluntarios que ayudaban a los ancianos peregrinos a subir las escaleras. Esa imagen lo conmovió profundamente. Pensó en su propio hijo, Marco, con quien no hablaba desde hacía años por una vieja discusión. El remordimiento volvió a golpearle el pecho como una ola. «¿Cómo pude alejarme tanto de mi familia y de Dios?», murmuró. En ese instante, un fraile que pasaba junto a él lo saludó amablemente. «Paz y bien, hermano». Antonio respondió con un leve gesto, y el fraile añadió: «¿Buscas algo?». «Sí, busco al Padre Pío». El fraile sonrió con serenidad. «Entonces no busques más. Si has llegado hasta aquí, es porque él ya te estaba esperando». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Antonio. El resto del día lo pasó en silencio, observando, escuchando, dejando que el ambiente santo del lugar penetrara lentamente en su alma. Por la noche, volvió a su habitación. Antes de dormir, sacó una carta vieja que había guardado entre sus cosas. Era una carta de Lucía, escrita muchos años atrás, cuando su matrimonio estaba a punto de romperse. La carta decía: «Antonio, no me duele tu silencio, me duele tu distancia de Dios. Sé que dentro de ti hay un hombre bueno, pero el orgullo lo tiene prisionero. Cuando decidas volver, no lo hagas solo a mí, sino a él». Antonio la leyó una y otra vez, hasta que las lágrimas empañaron el papel. Esa noche no durmió. Pasó horas mirando el crucifijo que colgaba sobre la cama, recordando el rostro de su esposa, de su hijo, y de todos los que había herido. Y mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles del convento, hizo una oración sincera, la primera en mucho tiempo. «Señor, no quiero seguir viviendo en esta oscuridad. Si aún me amas, guíame hacia la luz». Al amanecer del día siguiente, escuchó las campanas del monasterio. Salió con paso lento pero decidido. El miedo seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Había en su mirada una chispa de esperanza. Frente a la iglesia, se encontró nuevamente con el fraile del día anterior, quien lo miró con amabilidad y dijo: «¿Estás preparado para encontrarte con el Padre Pío?». Antonio respiró hondo y respondió con voz temblorosa: «No lo sé, pero estoy preparado para encontrarme conmigo mismo». El fraile asintió,
Le puso una mano en el hombro y le indicó el camino hacia el confesionario. El corazón de Antonio comenzó a latir con fuerza. Sabía que dentro de esas paredes lo esperaba el encuentro más importante de su vida. Mientras caminaba, recordó una frase que su madre solía repetir cuando era niño. La luz no se busca en los ojos, Antonio, se busca en el alma. Y comprendió que ese viaje que había comenzado como una simple peregrinación era, en realidad, el camino de regreso a la luz de Dios. El sol se elevaba lentamente sobre el monasterio, y con él, el alma de Antonio también empezaba a despertar. El encuentro con el Padre Pío. El sol ya estaba alto cuando Antonio Ferraro llegó nuevamente a la iglesia de San Giovanni Rotondo. El aire fresco de la mañana se mezclaba con el aroma del incienso y con el murmullo constante de los peregrinos que esperaban para confesarse. La fila era larga, silenciosa, y se extendía desde el altar hasta la pequeña puerta del confesionario donde atendía el Padre Pío de Pietrelcina. Antonio se colocó al final, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. A su alrededor, veía rostros de fe, de esperanza, de lágrimas contenidas. Había campesinos, soldados, madres, ancianos, todos buscando lo mismo, el perdón. Pero en su mente, una voz insistente lo atormentaba. ¿Qué haces aquí? Tú no mereces el perdón. Intentó ignorarla, pero el miedo era real. Miraba hacia el confesionario y sentía que no podría resistir esa mirada santa, esa presencia que decían que penetraba hasta el alma. Durante años había ocultado sus errores, incluso a sí mismo. ¿Qué pasaría si aquel fraile los veía a todos? El sonido de los pasos, el susurro de las oraciones, el roce de los rosarios. Todo parecía volverse lejano. En ese momento, Antonio recordó una escena del pasado, su madre, en su lecho de muerte, tomándole la mano y susurrando. Hijo, cuando tu alma esté cansada, busca a un hombre de Dios, y dile la verdad. Aquellas palabras se mezclaron con el sonido del viento que entraba por las vidrieras del templo. Cuando abrió los ojos, notó que la fila había avanzado y él ya estaba a pocos metros del confesionario. Su respiración se aceleró. Las palmas de sus manos estaban húmedas. Quiso salir corriendo, pero algo más fuerte lo mantuvo allí. Una fuerza invisible, como un hilo de luz que lo ataba al propósito divino de aquel encuentro. Finalmente, la puerta del confesionario se abrió, y una mujer anciana salió con el rostro empapado en lágrimas, pero con una sonrisa serena. Antonio la miró, y algo dentro de él se quebró. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. Y otro más. Cuando entró, el aire se sintió distinto. El lugar era pequeño, oscuro, con una luz tenue que caía sobre la figura del fraile. El Padre Pío estaba sentado, con el rosario entre las manos. Su rostro mostraba el cansancio de quien ha escuchado miles de confesiones, pero también la paz de quien vive unido a Dios. Antonio se arrodilló lentamente, sin levantar la vista. No sabía cómo comenzar. El silencio se prolongó unos segundos, hasta que el Padre Pío habló con una voz grave, pero llena de ternura. Hijo mío, ¿por qué has tardado tanto en venir? Antonio sintió un escalofrío. No había dicho una sola palabra, pero el fraile ya conocía su alma. Sus labios temblaron. Intentó hablar, pero el nudo en la garganta se lo impedía. Finalmente, susurró. Padre, he pecado mucho. He fallado a mi familia, a mi esposa, a Dios. No sé si puedo ser perdonado. El Padre Pío guardó silencio un momento, y luego respondió. ¿Crees que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios? Esa frase cayó sobre Antonio como un rayo. El fraile levantó la mirada, y sus ojos, profundos, luminosos, casi imposibles de describir, se encontraron con los suyos. En ese instante, Antonio sintió que su alma quedaba desnuda. Todo su pasado, sus culpas, sus miedos, todo estaba allí, expuesto ante aquel hombre que parecía ver más allá de lo visible. El Padre Pío volvió a hablar, con voz suave. Dios no quiere que le digas lo que él ya sabe. Quiere que le entregues lo que tú aún no puedes soltar, tu orgullo, tu dolor, tu miedo. Arrepiéntete con amor, no con desesperación. Antonio comenzó a llorar, con sollozos profundos, de esos que nacen del alma. Sintió que una puerta se abría dentro de él, y las palabras comenzaron a fluir. He sido un hombre duro, padre. Cerré mi corazón. Herí a Lucía, la mujer que más me ha amado. Me alejé de mis hijos, me burlé de la fe, viví solo para mí. Y ahora, no tengo paz. El fraile lo escuchaba sin interrumpir, mientras sostenía el rosario con las manos marcadas por los estigmas. Cuando Antonio terminó, el Padre Pío guardó silencio un largo momento. Luego dijo con firmeza: Hijo mío,
Dios no se complace en tus lágrimas, sino en tu deseo de cambiar. El verdadero arrepentimiento no consiste solo en llorar el pecado, sino en amar a Dios más de lo que amabas el error. Antonio levantó lentamente la vista. El rostro del Padre Pío parecía irradiar luz. En ese instante, comprendió que el perdón no era algo que debía ganarse, sino un regalo que debía aceptar. El fraile extendió la mano y dijo: «Haz la señal de la cruz, hijo. Que la misericordia del Señor entre en tu corazón». Antonio obedeció. Cuando el Padre Pío comenzó la absolución, una sensación de calor lo envolvió. Era como si todo el peso que había cargado durante años se disolviera en ese instante. Lloró en silencio mientras el fraile pronunciaba las palabras del perdón. Al final, el Padre Pío le dijo: «Ve, y repara con amor lo que el orgullo destruyó. Perdona como has sido perdonado. Y recuerda siempre, el alma que se confía a Dios, nunca se pierde». Antonio salió del confesionario con los ojos rojos, pero con el corazón ligero. Se arrodilló frente al altar y, por primera vez en décadas, oró con sinceridad. Sus lágrimas ya no eran de culpa, sino de gratitud. En ese momento, comprendió que su viaje había llegado a su destino. No el lugar donde terminaban sus errores, sino donde comenzaba su nueva vida. La verdad del corazón. Durante un largo momento, el silencio llenó el pequeño confesionario. Antonio, con el rostro todavía húmedo por las lágrimas, trataba de encontrar las palabras adecuadas para continuar. Frente a él, el Padre Pío permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos cerrados, como si estuviera escuchando algo más allá de las palabras humanas, algo que provenía del mismo corazón de Dios. Entonces, con voz temblorosa, Antonio prosiguió su confesión. Había llegado el momento de revelar aquello que más lo atormentaba, el pecado que llevaba ocultando durante años. «Padre», dijo, tragando saliva, «yo destruí la confianza de quienes más me amaban. Me dejé llevar por la codicia, por el orgullo, y aparté a mi familia. En mi soberbia, creí que podía vivir sin Dios, y cada día desde entonces, el remordimiento me consume». El Padre Pío lo miró con una expresión profunda, pero no de juicio, sino de compasión. Con voz serena, le respondió: «Hijo mío, el alma que reconoce su miseria ya ha dado el primer paso hacia la gracia. Pero debes comprender algo. El arrepentimiento no es solo dolor por el pasado, sino decisión de amar a Dios más que a ti mismo». Esas palabras golpearon a Antonio como una ola de luz. Se dio cuenta de que, durante años, su culpa había sido un castigo autoimpuesto, pero nunca había dejado realmente que el amor de Dios lo sanara. Había pedido perdón 1000 veces, sí, pero siempre con miedo, nunca con esperanza. El Padre Pío continuó: «Muchos creen que confesar es solo decir lo que se ha hecho, pero no es así. Confesar es volver a la verdad. Es desnudar el alma ante el Creador y decirle: Señor, ya no quiero esconderme». ¿Lo entiendes, Antonio? Antonio asintió lentamente, mientras sentía que el peso de los años se desmoronaba dentro de él. En su interior, una voz suave, casi imperceptible, le susurró: «He esperado tanto este momento». Entonces, sin poder contenerse más, rompió en un llanto profundo. No era un llanto de tristeza, sino de liberación. Era como si el alma, por fin, hubiera encontrado su voz después de tanto silencio. El Padre Pío, con ternura, colocó su mano sobre la cabeza de Antonio y dijo: «Hijo mío, cuando el alma se sincera ante Dios, el cielo entero se alegra. Pero no basta con confesar, debes reparar con amor lo que el pecado destruyó. Ama, perdona y sirve. Ese será tu verdadero camino de penitencia». Antonio escuchó atentamente, y en su mente aparecieron los rostros de su esposa y de sus hijos. Hacía años que no los miraba con cariño sincero. La culpa lo había endurecido tanto que había olvidado cómo se sentía abrazar sin miedo, sonreír sin fingir. «Padre», susurró con voz quebrada, «¿y si ellos no me perdonan?». El santo fraile lo miró con dulzura y respondió: «No temas, hijo. El perdón de los hombres llega con el tiempo, pero el perdón de Dios ya te fue concedido en este instante. Vive como un hombre nuevo y deja que tus acciones sean la prueba de tu conversión». El silencio volvió a llenar el confesionario, pero esta vez no era un silencio de dolor, sino de paz. Afuera, los rayos de sol comenzaban a filtrarse por los ventanales del monasterio, y Antonio sintió que esa luz también entraba en su alma. Entonces, el Padre Pío añadió, con una mirada que parecía atravesar el alma: «Hijo mío, nunca olvides esto. Dios no necesita tus palabras perfectas, necesita tu corazón sincero. No temas volver a él una y otra vez. El Señor no se cansa de perdonar.
Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Aquella frase quedó grabada para siempre en la mente de Antonio. Por primera vez en muchos años, comprendió que el arrepentimiento verdadero no es permanecer de rodillas llorando por los errores, sino levantarse con humildad y amor para empezar de nuevo, confiando en la misericordia divina. Cuando el Padre Pío levantó la mano y pronunció las palabras de la absolución, Antonio sintió una corriente cálida recorrerle todo el cuerpo. Era como si el alma, que había estado prisionera tanto tiempo, finalmente respirara. Salió del confesionario con paso lento, pero con el corazón ligero. En su interior, algo profundo había cambiado. La oscuridad de la culpa había sido reemplazada por la luz del perdón. Mientras caminaba por el pasillo del monasterio, Antonio elevó una breve oración. Señor, gracias por no rendirte conmigo. Y en ese instante, supo con certeza que Dios lo había estado esperando desde siempre. El milagro interior. Después de salir del confesionario, Antonio caminó lentamente por los pasillos del convento. Cada paso que daba parecía resonar en su alma como un eco de esperanza. El peso que había sentido durante tantos años, esa carga de orgullo, miedo y culpa, se había transformado en algo distinto, una claridad interior que nunca antes había conocido. Se detuvo frente a un pequeño patio, donde los rayos del sol atravesaban las hojas de los árboles y dibujaban figuras de luz sobre el suelo de piedra. Antonio respiró profundamente y, por primera vez en décadas, sintió una sensación de paz completa, como si cada rincón de su corazón estuviera siendo tocado por un amor que no merecía pero que le era ofrecido sin condiciones. Su mente comenzó a repasar toda su vida, los errores, los caminos equivocados, las discusiones con Lucía, la distancia de sus hijos, los días perdidos sin fe. Pero esta vez, no había desesperación, no había culpa aplastante. Había comprensión. Comprendió que todo había sido parte de su historia, sí, pero que ahora tenía la oportunidad de reconstruirla desde la verdad y la luz. Mientras caminaba, vio a un grupo de peregrinos reunidos junto a un pozo antiguo del convento. Algunos lanzaban monedas mientras pedían con fe. Antonio se acercó y, sin pensarlo, lanzó una moneda, pidiendo silenciosamente por fuerza para cambiar y por guía para reparar los daños del pasado. Señor, susurró, dame valor para vivir con amor y paciencia. En ese instante, sintió algo que no podía explicar con palabras. Era como si un río de luz recorriera su interior, un calor que abrazaba cada rincón de su ser y eliminaba toda sombra de desesperanza. Antonio cerró los ojos y, al abrirlos, vio a un niño jugando cerca del pozo. La risa del pequeño resonó en el patio y algo dentro de él se quebró nuevamente, pero esta vez de alegría. Recordó a sus hijos, sus risas olvidadas, los juegos que había perdido por orgullo y trabajo, y sintió un impulso profundo de reconciliación y amor sincero. El Padre Pío apareció en ese momento en el patio, como si hubiera leído sus pensamientos. Caminó hacia él y le dijo: Hijo mío, la verdadera penitencia no está en el dolor, sino en permitir que Dios transforme tu corazón. Has dado el primer paso, ahora debes vivirlo. Antonio lo miró, emocionado, y sintió que el milagro no estaba en la absolución ni en las palabras del fraile, sino en la aceptación de sí mismo y de la gracia que lo rodeaba. Padre, dijo, siento algo que nunca había sentido. Es como si un peso enorme se hubiera levantado. Al mismo tiempo, algo muy profundo en mí estuviera despertando. Eso es, hijo mío, respondió el Padre Pío. Eso es el milagro interior. El momento en que el alma entiende que el perdón de Dios no es un regalo distante, sino un fuego que purifica, ilumina y renueva. Antonio permaneció en silencio, con los ojos cerrados, sintiendo cada fibra de su ser vibrar con esa nueva vida. Recordó entonces a Lucía, su constante oración, su paciencia y su amor incondicional. Comprendió que el milagro no solo lo liberaba a él, sino que también habría la posibilidad de sanar las heridas en su familia. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender y el cielo se pintaba de tonos rosados y dorados, Antonio se sentó frente a la iglesia. Observó a los peregrinos, sus rostros llenos de esperanza y fe. Sintió una profunda gratitud, no solo por lo que había recibido, sino también por la oportunidad de ser un instrumento de cambio y amor. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo y la angustia fueron reemplazados por determinación y serenidad. Decidió entonces escribir una carta a Lucía. Tomó un papel y un bolígrafo, y con manos firmes comenzó a plasmar sus sentimientos. Lucía, he conocido la misericordia de Dios. He entendido mis errores y el daño que causé. Estoy listo para amar de verdad, para reparar lo que destruí y para caminar juntos, siempre guiados por la luz del Señor. Mientras escribía,
Antonio sintió que algo dentro de él se completaba. Cada palabra era un acto de liberación. El milagro interior no se manifestaba en algo visible. No había luces ni aplausos, pero era más poderoso que cualquier manifestación física. Su corazón estaba cambiando, su mirada estaba más clara, su alma estaba viva. Al caer la noche, Antonio se acercó nuevamente al convento para agradecer al Padre Pío. Lo encontró sentado en un banco del jardín, rezando en silencio. «Padre», dijo Antonio, arrodillándose, «gracias por enseñarme que el verdadero milagro ocurre dentro de nosotros». El fraile sonrió suavemente y respondió: «Recuerda, hijo mío, el milagro interior es solo el comienzo. Vive con fe y amor, y verás cómo tu vida se transforma y también la de quienes te rodean». Esa noche, Antonio regresó a su pensión con el corazón ligero y la convicción de que, a partir de ese momento, su vida sería diferente. No necesitaba grandes señales externas. El milagro había sucedido en su interior, y esa transformación sería el motor de cada decisión, cada gesto y cada palabra de los días que vendrían. El nuevo camino. El amanecer de San Giovanni Rotondo traía consigo una luz dorada que parecía abrazar todo el pueblo. Para Antonio Ferraro, aquella mañana era diferente. No era solo un día más, era el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Su corazón, antes cargado de remordimiento y culpa, ahora estaba ligero y lleno de determinación. Cada paso que daba por las calles empedradas del convento le recordaba que el milagro interior que había experimentado no debía quedarse dentro, sino manifestarse en acciones concretas. Antonio recordó las palabras del Padre Pío: «Vive con fe y amor, y verás cómo tu vida se transforma y también la de quienes te rodean». Con el rosario entre sus manos y el corazón palpitando con una mezcla de temor y esperanza, decidió que el primer acto de su nuevo camino sería reconciliarse con Lucía. Había pasado demasiado tiempo viviendo en el orgullo y la distancia, y cada día perdido había dejado cicatrices profundas. Ahora comprendía que el perdón de Dios debía reflejarse también en su relación con ella. Caminó hacia la pequeña casa donde Lucía vivía, con cada paso lleno de respeto y humildad. Antes de tocar la puerta, respiró profundamente y murmuró: «Señor, dame fuerza para ser sincero y para amar como tú me has enseñado». Cuando Lucía abrió la puerta, Antonio quedó sin palabras por un instante. Su esposa lo miraba con sorpresa y cautela, sus ojos reflejaban años de sufrimiento, pero también una paciencia infinita. Él, con voz temblorosa, dijo: «Lucía, he venido a pedirte perdón. Perdón por todo el dolor que te causé, por las palabras duras, por la indiferencia, por no haber confiado en Dios ni en nosotros». Lucía permaneció en silencio, sus ojos humedecidos por lágrimas que no se derramaban aún. Antonio continuó: «He aprendido que el amor verdadero comienza con la humildad y con reconocer nuestros errores. Quiero reparar todo lo que he destruido, empezando contigo y con nuestra familia». Lucía lo observó fijamente, y finalmente, con voz suave pero firme, respondió: «Antonio, Dios ha trabajado en tu corazón, y yo también he rezado por ti todos estos años. Hoy veo en tus ojos lo que antes estaba perdido: sinceridad y arrepentimiento. Estoy dispuesta a caminar contigo, pero con fe y paciencia». Antonio sintió un peso desaparecer de sus hombros. Era la primera vez en décadas que la reconciliación se sentía posible. Se abrazaron, y en ese abrazo se fundieron los años de dolor, distancia y arrepentimiento. Era un momento silencioso, pero lleno de un poder transformador que solo la gracia divina puede otorgar. Después de la reconciliación con Lucía, Antonio decidió dar el siguiente paso: reconectarse con sus hijos. Sabía que no sería fácil, que los años de separación y orgullo habían dejado heridas profundas. Pero también sabía que debía vivir conforme al milagro interior que había recibido. Se acercó a Marco y a Elena, sus hijos adultos, y con lágrimas en los ojos, les expresó: «He fallado como padre, pero he encontrado la misericordia de Dios y quiero empezar de nuevo, esta vez siendo un hombre presente, paciente y lleno de amor». Los hijos, sorprendidos por la sinceridad de su padre, permanecieron en silencio unos instantes. Luego, poco a poco, aceptaron su abrazo. Era un acto pequeño, pero lleno de significado, el principio de una familia reconstruida por el perdón y la fe. Antonio no solo experimentó un cambio interno, también comenzó a vivir su fe activamente. Cada día visitaba la iglesia, rezaba con fervor, ayudaba a los peregrinos que llegaban al convento y compartía su testimonio con quienes, como él, habían perdido la esperanza. Descubrió que el amor y la fe no solo sanan al que recibe, sino también al que da. Caminando por los jardines del convento,
Recordó las enseñanzas del Padre Pío. El milagro no termina cuando el pecado es perdonado, comienza cuando vives conforme al perdón recibido. Antonio entendió entonces que su verdadero camino no era evitar errores, sino vivir con conciencia, amor y fe, buscando siempre reparar con acciones lo que antes había destruido con indiferencia. Cada gesto amable, cada oración, cada acto de perdón se convirtió en una prueba tangible de la transformación que había experimentado. Al caer la tarde, mientras el sol teñía de rojo y dorado los tejados del convento, Antonio se sentó en un banco, respirando profundamente. Miró a Lucía y a sus hijos, quienes jugaban y reían juntos, y sintió una paz profunda. Comprendió que el milagro interior que había recibido en las manos del Padre Pío no solo lo había salvado a él, sino que había comenzado a sanar toda su familia. Esa noche, antes de dormir, Antonio elevó una oración sincera. Señor, gracias por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. Gracias por la misericordia que me diste, por el perdón que ahora puedo dar y por el amor que puedo vivir. Que cada día de mi vida sea un reflejo de tu luz. Mientras la luna iluminaba suavemente el convento, Antonio cerró los ojos y sintió que la verdadera paz lo envolvía por completo. Había comenzado un nuevo camino, un camino lleno de fe, amor y reconciliación, y sabía que nunca más caminaría solo, porque ahora llevaba a Dios en su corazón y su familia a su lado. Mensaje final y llamado a la acción. Los primeros rayos del sol de San Giovanni Rotondo iluminaban los tejados antiguos, y la brisa fresca del amanecer traía consigo un aroma de tierra húmeda y esperanza. Antonio Ferraro caminaba lentamente por los senderos del convento, sintiendo cada paso como un acto de gratitud. Su corazón, antes cargado de remordimiento y miedo, ahora estaba ligero, lleno de amor y confianza en la misericordia divina. Antonio recordó todo lo vivido, los años de distancia de su familia, la dureza de su corazón, la incredulidad que lo había alejado de Dios, y finalmente, el encuentro con el Padre Pío, que abrió una puerta que él pensaba cerrada para siempre. Cada palabra del fraile, cada gesto, cada silencio lleno de fe había transformado su alma. Era un cambio profundo, un milagro interior que ya no podía ocultar. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de peregrinos que conversaban cerca del pozo del convento. Algunos estaban preocupados por sus familias, otros buscaban consuelo por sus propios errores. Antonio se acercó y, con voz firme pero cálida, comenzó a compartir su historia. Hermanos, quiero contarles algo que ha cambiado mi vida. Durante años viví en la oscuridad del orgullo, la incredulidad y el remordimiento. Me alejé de mi esposa, de mis hijos y de Dios. Creí que nunca podría ser perdonado. Pero Dios me mostró su misericordia a través del Padre Pío. Hoy sé que no hay pecado tan grande que su amor no pueda transformar. Los peregrinos escuchaban con atención, algunos con lágrimas en los ojos. Antonio continuó. El milagro no siempre es visible. No siempre es una luz brillante o un hecho extraordinario. El verdadero milagro ocurre en nuestro corazón, cuando dejamos que Dios entre, nos perdone y nos dé fuerza para amar de nuevo. Hoy estoy aquí para decirles que cada uno de nosotros puede experimentar este milagro si tenemos fe y nos abrimos a su gracia. Entre el grupo, una joven mujer levantó la mirada y preguntó con voz temblorosa. Antonio, ¿cómo puedo encontrar ese perdón? ¿Cómo puedo dejar atrás el dolor y el miedo? Antonio sonrió con ternura y respondió. No tienes que hacerlo sola. El primer paso es reconocer tu dolor, tu pecado, tus errores. Luego, busca a Dios con sinceridad. Él no te juzgará ni se cansará de perdonarte. Ve, ora, confiesa tu corazón y permite que su amor transforme tu vida. El milagro que cambia todo empieza en tu interior. Mientras hablaba, Antonio sentía cómo su propia fe se fortalecía aún más. Comprendió que su experiencia no era solo para él, sino para inspirar a otros, para mostrar que la misericordia de Dios puede tocar incluso los corazones más endurecidos. Al terminar de hablar con los peregrinos, Antonio se dirigió hacia la iglesia. Allí, frente al altar donde había experimentado su encuentro más profundo con el Padre Pío, se arrodilló y elevó una oración cargada de gratitud. Señor, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para volver a ti, para reparar mis errores y amar a quienes me rodean. Ayúdame a vivir cada día conforme a tu luz y a ser un ejemplo de tu misericordia para los demás. Al salir de la iglesia, Antonio encontró a Lucía y sus hijos esperándolo. Sus ojos se encontraron, y en un instante, comprendieron que la familia había sido restaurada por completo. No necesitaban palabras. El amor y la paz que compartían eran la prueba viva de la transformación que Dios había operado en ellos. Antonio tomó la mano de Lucía y dijo,
No fue solo mi corazón el que cambió, sino el nuestro. Cada acto de amor, cada gesto de perdón, cada oración que hacemos juntos es un milagro que Dios nos regala. Lucía lo miró con lágrimas de alegría y respondió: Antonio, ahora caminamos juntos, guiados por su luz. Nunca más estaremos solos. El padre Pío, observando a distancia desde la puerta del convento, sonrió con serenidad. Su mirada decía más que 1000 palabras. El milagro del alma de Antonio era real, tangible, y ahora irradiaba hacia todos los que lo rodeaban. Antes de finalizar la jornada, Antonio decidió hablar a todos los peregrinos presentes, dejando un mensaje que resonaría en cada corazón. Queridos amigos, no importa cuán lejos crean que están de Dios, no importa cuán grandes sean sus errores o cuánto dolor carguen, hoy les digo que hay esperanza. Dios ve su corazón, conoce sus lágrimas y está esperando para abrazarlos y darles un nuevo comienzo. No esperen más. Confíen, arrepiéntanse con sinceridad y permitan que su amor transforme su vida. Con una sonrisa serena y la voz firme, Antonio concluyó: Si yo, un hombre que creyó estar perdido, pude encontrar la misericordia de Dios, ustedes también pueden. No hay tiempo que perder. Hoy es el día para abrir el corazón y vivir el milagro que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mientras la multitud lo escuchaba en silencio reverente, Antonio comprendió que su vida ya no le pertenecía únicamente a él. Su testimonio se había convertido en un faro de luz, un mensaje vivo de que la fe, el arrepentimiento y el amor verdadero pueden cambiar incluso las almas más endurecidas. La historia de Antonio, Lucía y su familia no terminaba allí. Cada día era una nueva oportunidad de vivir conforme a la gracia recibida, de enseñar con el ejemplo y de inspirar a quienes, como él alguna vez, caminaban en la oscuridad, buscando la luz de Dios. Y así, en San Giovanni Rotondo, bajo el cielo que brillaba con los colores del atardecer, Antonio comprendió una verdad eterna. El milagro más grande no está en lo que vemos con los ojos, sino en lo que sentimos con el corazón, cuando permitimos que Dios transforme nuestra vida y nos enseñe a amar de verdad.